Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas se estaban retirando a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El Premio Nobel de Paz 2025 es para María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. El Comité Noruego del Nobel destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que llamó el brutal gobierno de Nicolás Maduro. Machado se declaró en shock tras la noticia. Finalizó la reunión del presidente francés Emmanuel Macron con fuerzas políticas, a excepción de la extrema derecha y la izquierda radical. Los participantes indicaron que el mandatario nombrará en las próximas horas a un nuevo primer ministro, quien reemplazaría a Sébastien Lecornu tras su dimisión el lunes. Iniciamos en la Franja de Gaza, 732 días después del inicio de la ofensiva de Israel en el enclave y tras más de 67.000 muertos palestinos, hoy entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas están retrocediendo y retirándose a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que jamás será desarmado por las buenas o por las malas, al tiempo que decenas de miles de gazatíes caminan de vuelta al norte del enclave. Aquí los detalles. Sin novedad en el frente, Gaza vivió este viernes sus primeras horas de cese el fuego y los cadáveres dejan de sumar en el enclave. Una situación que se produce gracias al acuerdo entre Israel y Hamás, propiciado por Donald Trump y aprobado el jueves por el gabinete de Netanyahu. La primera fase, la más demandada por los ciudadanos de Israel, está al caer. Hoy celebramos uno de nuestros mayores logros en la guerra del Renacimiento, el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos, como uno solo. Según confirmó el primer ministro, volverán vivos 20 rehenes, mientras que 28 lo harán en un ataúd y podrán ser velados y enterrados por los suyos. Dentro de la franja la normalidad tardará en llegar, pero sus ciudadanos ya no deben mirar al cielo para resguardarse de las bombas. Sin duda, este es un día indescriptible, el más feliz de nuestras vidas. Hoy la guerra ha terminado. Pedimos a los negociadores que completen las negociaciones y que, si Dios quiere, organicen el regreso de todos a través de toda la franja de Gaza. Felicidad que puede finalizar con una simple decisión, así lo advierte el ejército israelí. Si las cosas se pueden conseguir mediante la negociación, que así sea. Si no, Israel está totalmente preparado para volver a la guerra, para luchar contra Hamás y para desmantelar también su capacidad de gobierno. Hamás no volverá a gobernar la Franja de Gaza. Mientras miles de gazatíes vuelven a las ruinas de lo que fue su casa, Tel Aviv monitoriza un acuerdo que ya detuvo los ataques mientras soldados empezaron a replegarse, aunque sigue controlando más de la mitad del territorio gazatí. El mayor reconocimiento para el pueblo venezolano. Así reaccionó la opositora venezolana María Corina Machado luego de recibir la noticia de ser la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Nobel destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que calificó de brutal gobierno de Nicolás Maduro. En respuesta al premio al que aspira el mandatario estadounidense Donald Trump, la Casa Blanca reprochó que el comité priorizó la política sobre la paz. Más detalles en el informe de Daisy Lanza. Donald Trump presionaba para obtenerlo, pero fue María Corina Machado quien fue premiada con el Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana fue distinguida con este famoso galardón el viernes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Es la primera vez que una persona venezolana es designada Nobel de la Paz. Machado, ingeniera industrial de 58 años, fue impedida en 2024 por los tribunales venezolanos para presentarse a las elecciones presidenciales.
Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. González encabezó la lista al estar ella imposibilitada por la justicia e hicieron campaña juntos en 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a pesar de no haber publicado nunca los recuentos de votos. La oposición declaró ganador a González, afirmando que el 73% de los recuentos de votos recopilados por sus partidarios mostraban que su candidato había obtenido más del doble de votos que Maduro. El pedido para que el oficialismo muestre las actas llegó no solo desde Venezuela, sino incluso de gobiernos con quienes Maduro mantenía vínculos, como el de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Tras los comicios, las protestas y detenciones, Machado permaneció en un lugar desconocido desde agosto hasta el 9 de enero de 2025, cuando se unió a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del tercer mandato de Maduro antes de estar en la clandestinidad. Continuamos con la información de la región latinoamericana. La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso durante la noche, que declaró su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad y el auge del crimen organizado en el país andino. En su lugar, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió esta madrugada como jefe de Estado interino. La decisión del legislativo ocurre apenas a 6 meses de celebrarse elecciones generales en abril del 2026. Aquí todos los detalles. La noche fue larga en Perú, una sesión en el Parlamento donde se destituyó a una presidenta que ya venía de ser vicepresidenta, con una aplastante mayoría de 118 votos sobre 130. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Durante la misma noche se reveló el nombre que iba a ocupar la vacante. A partir de ahora, el presidente interino de Perú se llama José Gerí. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son, el día de hoy, nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado. Gerí deberá desempeñar las labores de presidente hasta las próximas elecciones convocadas en abril de 2026, en calidad de interinaje a sabiendas que representa el 7º presidente desde 2016. Una postura firme ante la creciente inseguridad e inscrito en el club de los presidentes más jóvenes del mundo. A sus 38 años, el conservador afronta una crisis política constante, con instituciones debilitadas, una ciudadanía cansada y un objetivo claro: asegurar una transición pacífica hasta la próxima elección presidencial. Hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un niño murió y 4 personas resultaron heridas en un ataque ruso contra Zaporilla. Y en la capital Kiev, así como en 9 regiones ucranianas, hubo cortes de electricidad tras una oleada de ataques con drones y misiles rusos afectando a más de 1 millón de ucranianos. Esta mañana, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció que tiene canal directo con Vladimir Putin, el mandatario ruso, para reunir a los niños ucranianos que fueron secuestrados por Rusia con sus familias. Aquí los detalles. Una familia dormía en esta casa de Zaporilla cuando el edificio fue alcanzado. Se habían mudado allí recientemente después de que el padre, un soldado, fuera liberado del cautiverio ruso. Su hijo de 7 años murió. Ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada. El padre tiene las piernas heridas y el niño murió. Nuestros chicos corrieron a ayudarle, pero estaba atrapado bajo los escombros. Lo sacaron, pero ya había fallecido. Los ataques nocturnos en toda Ucrania fueron especialmente intensos. Las fuerzas rusas atacaron edificios residenciales e infraestructura energética, lo que provocó cortes de electricidad en 9 regiones y en Kiev. Ciudades, incluidas la capital, quedaron a oscuras, pero tras tantas noches similares de caos, muchos residentes parecían resistentes.
Nadie está entrando en pánico, estamos acostumbrados. Hace poco teníamos electricidad, ahora no. Veremos cómo va. No hemos dormido nada esta noche. Desde las 2:30 había mucho ruido. A las 3:30 nos quedamos sin electricidad, sin gas, sin agua, sin nada. El presidente Volodymyr Zelensky pidió a los aliados de Ucrania que intensificaran sus esfuerzos y compartieran su sistema de defensa aérea. Mientras tanto, Ucrania siguió atacando las instalaciones energéticas de Rusia en los últimos meses. Kiev afirma que sus ataques han reducido la refinación de petróleo de Rusia en aproximadamente un 20%. Moscú utiliza el dinero generado por sus exportaciones de petróleo para financiar la guerra. Hablamos ahora sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos potencias económicas que van en aumento. El presidente Donald Trump dijo que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre de la APEC a celebrarse a finales de octubre en Corea del Sur. Y es que el republicano además amenazó con un incremento masivo de aranceles para los productos del gigante asiático, y todo eso después de que China anunciara nuevos controles a las exportaciones de materiales estratégicos que son utilizados en la industria tecnológica. Escuchemos. Están sucediendo cosas muy extrañas en China. Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo en las que dicen que quieren imponer controles a las exportaciones de todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra. Incluso si no se fabrica en China, nadie ha visto nunca nada parecido. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi dentro de 2 semanas en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo. Y en Francia finalizó la reunión del presidente Emmanuel Macron con fuerzas políticas para intentar formar gobierno. Allá en París está nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde. Preguntarte acerca de que además del anuncio de que se nombrará en las próximas horas un nuevo primer ministro, ¿cuáles son algunas de las declaraciones tras esta reunión del mandatario galo con las fuerzas políticas? Adelante. Elena, buenas tardes. Efectivamente, dentro de algunas horas el presidente debería nombrar un primer ministro. Se habla antes de las 8 de la noche y que también haría una alocución al país. Las informaciones que conocemos es a través de los políticos que han salido. No habló Gabriel Attal de Renaissance, del partido de gobierno, tampoco la derecha. Fueron en realidad los partidos de izquierda. Marine Tondelier, la líder de los ecologistas, estaba furiosa. Ella dijo: estoy siderada. Eso quiere decir en shock. Hemos encontrado un presidente de la República que es un muro, que no escucha a nadie y que solamente habla él. Dijo que habían tratado el tema de la reforma de las jubilaciones, que es una de las reivindicaciones de la izquierda, pero solamente suspensión y en cuanto a la edad, no los años de cotizaciones, lo que a ellos no los deja contentos. Y además Marine Tondelier dijo: lo único que tengo claro esta noche es que no habrá un primer ministro de izquierda. Esto se va a terminar mal, dijo ella, será seguramente un primer ministro del bloque central. Luego salió Olivier Faure del Partido Socialista, que fue más lejos y dijo: el bloque central está roto. El presidente Emmanuel Macron le preguntó a los políticos que estaban allí quiénes todavía forman parte de este bloque. Respondieron que sí, Renaissance y Modem. La derecha dijo que no apoyaría ni un primer ministro socialista, pero ojo, tampoco un primer ministro macronista. Y también los otros partidos del bloque no respondieron. Edouard Philippe, por ejemplo, el ex primer ministro que pedía la dimisión de Emmanuel Macron o que la sugería en estos días, se quedó callado. Según el jefe del Partido Comunista, Emmanuel Macron debería, como yo les avanzaba, hablar dentro de las próximas horas al país, pero en todo caso la izquierda dice que si Emmanuel Macron no nombra un primer ministro de izquierda esta noche, ellos van a ir por la censura. Esto se va a terminar mal, dijo la ecologista Marine Tondelier. Bien, Erika, te agradecemos por supuesto por la información y pendientes de este nombramiento. Ya por lo pronto sabemos que el mandatario galo ha dicho que descarta adelantar las elecciones tras recibir a los grupos políticos. Gracias. Y con esto finalizamos. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.